Ok, bueno, listo. En esta oportunidad, como ya vieron en la invitación que les hicieron, vamos a compartir un tema que es muy interesante, sobre todo por las herramientas que tiene, ¿no? A mí en lo personal es un tema que me apasiona. De hecho, el canal, como ustedes saben, donde subo los videos, se inspiró en esta historia y se inspiró en esta historia por el legado que trae, ¿no? El legado que tiene, que a mí personalmente me conecta muchísimo con el tema de la primera fuente. Entonces, además de hablar de la historia, porque sí voy a tocar el aspecto histórico, el contexto histórico, pero lo que quiero resaltar hoy es una de las herramientas que nos dejó este contacto y son las cápsulas de tiempo-espacio. Alguna vez pues ya hice una conferencia que la subí completa en el canal de Descubriendo y saqué unos extractos para el canal de Flecha Antigua, con las herramientas que entrega, ¿no? El tema de las cápsulas de tiempo-espacio. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque primero estamos ya en la etapa de conocer herramientas espirituales para que nos sirvan a cada uno de nosotros en nuestro proceso, en nuestro trabajo individual. Y el tiempo, lo que nosotros conocemos del tiempo, del espacio, desde el punto de vista científico, bueno, es algo que se nos ha enseñado, pero que se aleja un poco de la realidad universal, de lo que realmente son estos parámetros o estas leyes que rigen el universo y que también nos rigen permanentemente en nuestro día a día. Es decir, nosotros no somos conscientes del tiempo, no somos conscientes del espacio, no utilizamos estos parámetros generalmente a nuestro favor, sino que normalmente vamos corriendo en contra del tiempo. Es decir, andamos en afanes, no me queda tiempo, voy tarde para tal cita, se me está agotando el tiempo de vida. Es decir, hay una falta de comprensión por parte nuestra como humanidad acerca de lo que es el tiempo y el espacio y cómo estos parámetros, en lugar de ir en contra, entre comillas, en contra nuestra, son parámetros que están puestos para nuestro propio desarrollo. Y la historia de los Wingmakers digamos, nos entrega esta herramienta y esta visión. Como muchos saben, quizás algunos no, los Wingmakers, o en español le llamo Wingmakers porque así son más comúnmente conocidos, pero esa es la traducción al inglés de los hacedores de alas o los creadores de alas, como se hicieron llamar estos personajes en este contacto extraterreno. Estamos hablando de un contacto extraterrestre que tuvo lugar hacia el 826 después de Cristo. 826 después de Cristo es donde data la historia. Una civilización extraterrestre de las tantas que han visitado nuestro planeta durante muchas épocas dejó en ese contacto una cápsula del tiempo. ¿Y qué es lo que conocemos nosotros como una cápsula del tiempo? Como un recipiente en el cual se introducen objetos de uso cotidiano y documentación con la finalidad de que queden como testimonio para el futuro. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se utilizan las botellas que se lanzan al mar y dentro de ellas se coloca unos textos o unos objetos para que en un determinado momento alguien los encuentre hacia el futuro y le llegue esa información. O también las que ocultan bajo tierra o en algún búnker para que duren allí décadas o siglos y más adelante las civilizaciones futuras las encuentren. Esas son cápsulas del tiempo que la humanidad ha creado, ¿no? Ha utilizado como un parámetro para entregar un mensaje, ¿no? En los futuros tiempos. Sin embargo, las cápsulas del tiempo de los hombres de las estrellas son distintas, y ahora lo vamos a ver, porque no solamente recorren el tiempo y el espacio, sino las dimensiones. Esta cápsula de los Wingmakers se encontró inicialmente en 1971
por unos excursionistas en el desierto de Nuevo México, cerca del Cañón del Chaco. Y luego, pues más adelante, en los años 90, año 94, gracias a un movimiento telúrico, porque en esa zona donde inicialmente los excursionistas se toparon con el sector o el lugar donde estaba la cápsula, habían unos grabados de pues una civilización o una tribu antigua que era pues nativa, ¿no?, de esa zona. Ellos encontraron esto, que al parecer pues no había sido descubierto antes, y bueno, al dar aviso de lo que habían encontrado las autoridades norteamericanas, inmediatamente llegan al lugar, ¿no?, las agencias de inteligencia. ¿Qué ocurre? ¿No? Que en los años 70 hubo casualmente, entre comillas, porque las casualidades realmente no existen, lo que existen son causalidades. En los años 70 hubo varios contactos en el planeta por parte de civilizaciones extraterrestres. Recordemos el caso de Enrique Castillo y los 24 hombres que junto a él fueron contactados en varios países, ¿no?, en Europa, en México, en otros lugares, y que en esos años recibieron información. También, bueno, el caso de Billy Meyer, por supuesto, que fue contactado por Pleiadinos, pero bueno, él no estuvo en la misma camada de contactos que estuvieron con Enrique, ¿no? Él no estuvo ni en el Alto Perú, ni nada de esto. Él tuvo otro contacto, le suministraron otras informaciones, esto en Suiza. Y en los años 70 sucedió todo esto. También el tema que estamos hablando de los Wingmakers. Cuando en la década de los 40, voy un poquito atrás, 1947 más exactamente, sucedió el caso de Roswell, muy famoso porque, bueno, se dice que hubo un accidente ovni, una nave se estrelló en esa zona, y se dicen que incluso se recuperaron, además de pues la nave, cuerpos, ¿no?, de seres extraterrestres, unos grises, y los Estados Unidos manejó todo esto en el más absoluto secreto. ¿Qué ocurrió en adelante? Se crea agencias de investigación para estudiar este tipo de fenómenos de forma secreta. Esto no se dice abiertamente, por supuesto. Se crearon agencias como la NASA, se creó todo el tema del Área 51, del 47 en adelante, esto pues lo pueden investigar, y ciertas agencias que se encargan detrás de bambalinas de estudiar fenómenos que tienen que ver con el tema extraterrestre. La NASA, bueno, se nos dice que es para estudiar el universo y bueno, evidentemente lo hacen, pero detrás de todo este dinero y toda esta infraestructura que se creó para, entre comillas, estudiar el universo, realmente lo que hay es todo un complejo para estudiar el fenómeno ovni, o no diría estudiar, ocultar, ocultar el fenómeno ovni o extraterrestre del ciudadano común, porque la NASA ganó tanta reputación que si la NASA dice que no existe vida más allá de nuestro planeta, pues la gente generalmente le cree. Entonces, de ahí en adelante, estas agencias, cada vez que se presentaba una situación de estas relacionada a este tema, inmediatamente se hacían cargo de la investigación y bueno, lo que tenían que ocultar lo ocultaban y era poco lo que le decían al público en general. En el caso de los creadores de alas fue lo mismo. En los años 70 llegan ahí, acordonan la zona, se impide el paso de nuevas turistas o excursionistas que normalmente visitaban el Cañón del Chaco. Y bueno, desde los años 70 hasta el año 94 eso quedó así. Un movimiento telúrico en la zona, muy cerca a la zona, en el año 94 abrió o expuso en la zona donde estaban los grabados, unas cuevas dentro de la roca, dentro del cañón, que, bueno, arrojaron el descubrimiento de unas 24 cámaras y dentro de ellas todo un legado extraterreno de pues, información, muchos más grabados y una estructura, digamos, creada inteligentemente en 24 cámaras organizadas en forma de espiral que tenían entrelazadas un mensaje encriptado. Cada una de ellas tenía una palabra que, bueno, se llamaron expertos lingüistas para poder descifrarlo y ese proceso duró un tiempo, ¿no?, para poder, digamos, abrir o descifrar lo que esa información tenía. Se encontró un disco óptico
que, bueno, para la época, en la forma en que estaba encriptado, un lenguaje extraterreno, fue muy complejo hacerlo, sin embargo, se pudo gracias a un lingüista experto en lenguas muertas de civilizaciones muy antiguas, logró de alguna forma descifrarlo, abrirlo, ¿no? Utilizando las palabras que estaban en cada una de las 24 cámaras, las organizó y eso pues reveló un mensaje que él pudo, al introducirlo en el código de este disco óptico, abrirlo, ¿no? El disco tenía también 12 grabados de cada lado, es decir, 24 grabados que coincidían con los 24 palabras de cada una de las cámaras. Es decir, había un diseño inteligente en la forma en que esto se guardó para poder preservar el mensaje para el tiempo-espacio donde se tenía que abrir. Entonces, ahora que menciono el tiempo-espacio, yo les estoy hablando del 70 hasta el 94, donde todo esto se desarrolló y se pudo conocer. Ahí todavía no se conoció al mundo, ahí todavía era manejo desde el 94 de las agencias de inteligencia. Pero haciendo un paralelo hacia más al pasado, recuerden que les hablé del 826 después de Cristo, porque ya les estoy hablando de, bueno, cómo lo encontraron, pero ahora les voy a hablar de cómo llegó ahí. Es decir, quiénes crearon esa estructura y cómo fue que esto sucedió. Resulta que en el 826, por aquellas épocas, se narra la historia de una cultura pues llamada los Chacopsa. Los Chacopsa pues era una tribu, sí, una civilización de esa zona que, bueno, vivió durante mucho tiempo allí. Se dice que los indios Anasazi son los descendientes genéticos de los Chacopsa. Los Anasazi son más conocidos en la actualidad, porque ya los Chacopsa no existen. Sus descendientes, los Anasazi, son los que, digamos que más fácil se tiene información de ellos. Pero a su vez, los Chacopsa son descendientes de los mayas originales, porque luego, pues la civilización maya original, esa civilización desapareció, se dice que misteriosamente, pero posterior a esa civilización maya, hubo otras civilizaciones que habitaron en la misma zona en la que se desarrolló la civilización original, bueno, y ellos se hicieron, o le llamaron también los mayas, pero era ya una mezcla del legado maya con enseñanzas que también, digamos, sí, les enseñaron los dioses no positivos, sino los negativos, como por ejemplo los sacrificios, los rituales y toda una serie de situaciones que no eran propias de los mayas originales. Los Chacopsat son descendientes de los mayas originales, aquellos que crearon el calendario maya, el famoso calendario, y que tenían un vasto conocimiento de los ciclos, ¿no?, universales, del movimiento de las estrellas y todo aquello. Entonces, los Chacopsa fueron contactados por los hacedores de alas. Y el contacto se dio básicamente o inicialmente a través de una mujer que era de la tribu, pero que, bueno, ellos consideraban que ella era una mujer de las estrellas encarnada en esa tribu, y a ella fue la que contactaron estos mensajeros. Ellos se hicieron llamar a sí mismos los hacedores de alas, así se le presentaron: nosotros somos los hacedores de alas, somos viajeros del tiempo, le dijeron así a ella, y le encomendaron guardar un artefacto que sería para el futuro. Evidentemente, al 826 no existía la tecnología que sí existía en 1994 para abrir la codificación pues que ellos quisieron ahí preservar. Entonces, para proteger ese legado, se creó toda esa estructura de cuevas muy bien diseñadas por parte de la tribu, para, pues, digamos, preservar, ¿no?, poder guardar eso durante tanto y tanto tiempo. Entonces, aquí lo que llama la atención en lo que uno, pues, investiga y encuentra de los documentos que se encontraron desde el 94, es el relato, ¿no? El relato que se hace de la historia en un documento que se llama Documento de la Flecha Antigua, donde, bueno, tiene ciento y pico de páginas. Y bueno, ahí se relata la historia, ¿no?, desde el 826 hasta la época donde fue encontrado.
Cuando se encuentra en el 94, dice la historia que el doctor Anderson, es un seudónimo que utilizó un científico para proteger su identidad, él logra descifrar esto. Recuerden que les mencioné que se llamaron expertos lingüistas, él fue uno de ellos. De hecho, él fue el que logró abrir, ¿no? Haciendo el enlace de las 24 palabras, abrir el disco y sustraer la información. ¿Qué fue lo que se sustrajo? Se sustrajeron pinturas como esa que están viendo allí, eh, esas pinturas bastante coloridas, bastante simbólicas, que invitan a la interpretación. Muchas de ellas, son varias, y que tienen en sí mensajes, ¿no? Mensajes para interpretar. Entonces, además de las pinturas, se encontró música y se encontraron documentos con el conocimiento avanzado, por supuesto, avanzado intelectual y espiritualmente, que esta civilización dejó. La música, los documentos y las imágenes o pinturas halladas allí se pueden encontrar en Internet. Evidentemente, pues se ha manipulado mucha de esta información como todo, ¿no? Lo que, digamos, lo que se ha hecho con otros contactos también se ha manipulado. Pero bueno, en este caso la música se puede encontrar, y la música de los Windmakers tiene una característica pues que diferencia a la música normal o a las melodías, y es que la frecuencia en que fue creada es la frecuencia natural en la que el ser humano puede procesar pues los sonidos, ¿no? La música en este caso, a través de su oído y el procesamiento cerebral. La música normalmente o antiguamente tenía esa misma frecuencia. Ahora mismo se me escapa la frecuencia exacta. Si alguien pues la recuerda, la puede colocar ahí en el chat. Y lo que hizo la industria musical fue tomar la frecuencia original y modificarla para alterar los ciclos cerebrales y las frecuencias cerebrales. Es decir, la música que escuchamos hoy en día no tiene la frecuencia que antes tenía. Desde el 40 y pico se hizo esa modificación, de 1940 y algo. Entonces, al modificar esto, cuando usted escucha música, inmediatamente hay una alteración de los ciclos cerebrales. Hay un proceso vibracional que ocurre en el cerebro que hace que se altere ese proceso de sellado de memoria a través del oído. En el caso de la música de los Windmakers, tiene esa característica, ¿no? Que se mantuvo, a pesar de que se encontró en el 90 y pico, obviamente duró guardada allí. Esas melodías tienen esa condición. Por eso es muy, y cuando ustedes tengan la oportunidad de escucharla, es muy agradable, ¿no? Al oído. Entonces, bueno, ahorita hablamos un poco más de los documentos, pero voy a relatarles un poco lo que la historia comenta sobre este descubrimiento. Evans, uno de los investigadores que pues fue ahí al lugar una vez se encontraron todo este complejo de cuevas, él sigue la luz de Neruda, otra de las personas que estuvo allí involucrada, hasta un disco brillante de 7.5 centímetros de diámetro. Es un disco óptico. Esperemos que explique qué demonios es esto, no hablaban ellos allí. Es una cápsula del tiempo, dijo Neruda. Es un conjunto de 46 artefactos, la mitad arte y la mitad tecnología. Encontró tecnología también. Es como si una civilización extraterrestre plantara estos artefactos como alguien que entierra una cápsula del tiempo para posterior recuperación. ¿Con qué propósito? Pregunta Evans. Y ese es uno de los puntos importantes que vamos a tocar hoy. ¿Cuál es el propósito de esto? Sigue el diálogo. Mi hipótesis actual es que una raza exploradora originaria de alguna parte de la galaxia M51, esto digamos, lo analizan ellos según lo que encontraron e investigaron, vino a la Tierra aproximadamente hace 1000 años e interactuó con los indios Anasazi chacoanos, es decir, descendientes de los Chacopsa. Ellos construyeron esta estructura para guardar una colección de artefactos que representan su naturaleza artística y técnica. Ellos quisieron que fuera encontrado un tiempo después, o sea, fue guardada esta estructura y organizada de esa forma a propósito, ¿no? Para que viajara al futuro. Así que dejaron un dispositivo de rastreo que mágicamente apareció y nos guió a este sitio asombroso.
Hice una pausa para tomar aire, creo que es una cápsula del tiempo dejada aquí por esta raza. Sentí y aún siento, incluso ahora, que cápsula del tiempo no es exactamente la descripción correcta de lo que hemos descubierto. Es mucho más grande que eso y sus creadores han codificado su verdadero propósito de los glifos, el arte, los artefactos, detrás de todo. Estas son señales, no la verdadera esencia de lo que tratan de comunicar. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las cápsulas del tiempo. Como les hablaba ahorita, nosotros tenemos una idea muy vaga de lo que es una cápsula del tiempo. La humanidad las ha hecho materiales y si bien funcionan, digamos que los objetos de alguna forma sí se deterioran y bueno, depende mucho de las condiciones del lugar y todo esto para que se pueda preservar fielmente lo que se quiera pues colocar allí. En el caso de los hombres de las estrellas, de este contacto, los hacedores de alas, cuando ellos se contactan con la mujer de la tribu, que ellos llamaban viajera del cielo, ellos le dicen que son viajeros del tiempo, es decir, que venían del futuro hacia ese momento de la humanidad a dejarle un mensaje que tenía que guardar. Y al momento de guardarlo en esas grutas, en esas cuevas, al colocar ahí todos los glifos y todo esto, como de alguna forma una señal de que al momento que se encontrara hacia el futuro, pues quien lo hiciera de alguna forma le pudiera llamar la atención y tuviera que investigar y ahondar sobre lo que estaba ahí hasta poder encontrarla. Eso sucedió desde el 71 hasta el 94. Pero eso estuvo ahí desde el 800 y pico. ¿Por qué nadie la encontró antes? Tanta gente que pasó por el lugar, incluso civilizaciones que habitaban en esa zona, ¿cómo logró preservarse y cómo logró viajar en el tiempo y el espacio hasta el año 94? ¿Cómo hicieron ellos para que ese propósito se cumpliera? Entonces, una de las condiciones que ellos utilizan, y esto lo sabemos por el contacto a Enrique Castillo Rincón, cuando los pleiadianos le dicen cómo ellos viajan a través del espacio y del tiempo. Ellos les dicen que la forma en que ellos tienen para percibir y vivir dentro de estas leyes es distinta a la de nosotros. Incluso hablaron de que la teoría de la relatividad de Einstein tenían que hacerle 3 ajustes para que realmente funcionara y le hablaron de que la luz realmente viajaba a otra velocidad distinta en el espacio a la que nosotros conocemos acá. Y ellos hablaban de que lograban tripular sus naves a través de la energía del pensamiento y viajaban a través del tiempo y del espacio a unas velocidades que nosotros no tenemos todavía noción de eso. Es decir, los pleiadianos utilizan en sus naves, además de la energía del pensamiento y obviamente de toda la estructura de sus naves, que son naves vivas, utilizan otras dimensiones para moverse a través del tiempo y el espacio. Y a través de esa dimensión pueden llegar a lugares que para la humanidad en este tiempo son imposibles. ¿En qué dimensión viajamos nosotros? En la dimensión de la materia, el combustible fósil y las naves gigantescas que pesan toneladas. Esa es la dimensión a la que nosotros viajamos en el tiempo y el espacio. En la dimensión que ellos viajan es a través de la energía del pensamiento y sus naves bioplasmáticas. Entonces quiere decir que los hombres de las estrellas manejan el tiempo y el espacio a través de las dimensiones. Y así es que ellos lograron colocar esa información allí y que no fuese encontrada solo al momento que ellos determinaron y programaron para que así sucediese. Entonces me voy a explicar de otra forma, porque yo estoy hablando aquí de tiempo, espacio y dimensiones, y esto para algunos puede sonar un poco enredado. ¿Qué nos enseñaron a nosotros del tiempo y el espacio? Voy a colocar por acá, aquí para que vean las definiciones. Se nos enseñó a través de la ciencia que el tiempo es una magnitud física. Y ya solo con la definición hay un error. ¿Y qué se hace con esa magnitud física? Se mide la duración o separación de acontecimientos
de un momento A un momento B. Lo que sucede en medio de esas dos modificaciones o acontecimientos es lo que llamamos tiempo. Y lo medimos a través del pasado, presente y futuro. Eso fue lo que se nos enseñó, una magnitud física. Y el espacio, bueno, el espacio se nos dijo que, bueno, significa todo aquello que nos rodea en diferentes direcciones. Pero cuando vamos al tiempo, que se nos dijo, sí, el tiempo y el espacio son relativos, con la teoría de Einstein, que él fue el que planteó, bueno, fue uno de los que planteó, ¿no? ese postulado del tiempo-espacio como magnitudes relativas y que se podían curvar de acuerdo a la interacción de masas y de cuerpos en el universo. Todo esto que suena muy complejo, que solamente lo entienden los científicos y personas que estudien estos temas, es mucho más sencillo de lo que parece. El tiempo realmente no es una magnitud física, no es algo que se pueda palpar, que se pueda medir. Nosotros creemos que el tiempo va lineal, de un punto y va derecho como una línea recta hacia el futuro, hacia otro punto. El tiempo en la creación no funciona así. El tiempo en la creación es y se mueve, por decirle un término, no lineal, se mueve en espiral. Como todo en la creación tiene ese movimiento y esa ley. Y la espiral significa la expansión. El tiempo se expande, pero también se comprime en la creación. Es decir, el tiempo lineal que nosotros medimos en esta dimensión terrestre, de este punto a este punto, si nosotros lo cogemos, es una línea, un fragmento que hace parte de la gigantesca espiral universal. Y ese pequeño tiempo de nosotros está incluido ahí. Y se expande y se puede comprimir. El tiempo mide las edades de todas las creaciones, desde las galaxias hasta los planetas y hasta las humanidades. Y el regente del tiempo, o digamos lo que determina o dirige el tiempo, son los pulsares de la creación. En términos terrestres o en términos humanos, en nuestra dimensión, es el corazón. El corazón de la galaxia mide el tiempo de la galaxia, el corazón del planeta mide el tiempo del planeta. Y nuestro corazón humano, mide nuestro tiempo. No es el reloj. El reloj, la medida que nosotros utilizamos de 24 horas, minutos y segundos, es una medida enseñada por la organización extraterrena que cayó aquí, la organización negativa, para precisamente controlar nuestro tiempo, limitar nuestro tiempo, absorber nuestro tiempo. Y esa medida de 24 horas, 60 minutos y 60 segundos es el 666. 60 segundos, 60 minutos y 24 horas, 2 más 4, 6. Ahí está la marca de la bestia en el tiempo que nos consumen. Y en nuestra dimensión, ¿cómo nos consumen el tiempo? Nosotros tenemos un tiempo determinado cuando nacemos que está regido por el pulsar del corazón. Cada pulsar es un instante de vida que se nos regala. ¿Y para qué se nos da? Bueno, para que nos desarrollemos. ¿Qué hace la otra fuerza? Atacando nuestro tiempo, atacando nuestros pulsares, atacando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico, hace que nosotros consumamos nuestros pulsares en destruirnos, en llenarnos de vicios, en perder el tiempo en cosas banales. Y así se consume nuestro tiempo. Tanto así que si por ley de causa y efecto yo tenía que vivir 100 años, por esa vida que nos enseñaron a vivir, termino viviendo 50 años. Me reducen el tiempo, me lo consumen. Y así morimos sin conocer tantas cosas que están dispuestas para nosotros, sin conocer la manipulación y sin experimentar tantas cosas que para lo que fuimos creados, ¿no? Ese es el tiempo. Y el tiempo, en esa dimensión, en esa medida, como les decía, yo puedo expandirlo a través de mi pensamiento y mis acciones de espíritu y puedo comprimirlo. No es una magnitud física rígida que determine una sucesión de acontecimientos que no pueda cambiar o no pueda variar.
Entonces les explico cómo funciona para que se entienda, porque aquí digamos que esta es la herramienta para que podamos entender cómo los hombres de las estrellas nos enseñaron de las cápsulas del tiempo-espacio, que la utilizaron para guardar esa información, pero que a su vez es una herramienta espiritual. Entonces, cuando ellos guardan esa información allí, ellos la colocaron en ese tiempo, 1826, y en ese espacio. ¿Cuál era el espacio? El cañón del Chaco. Pero esa información, a pesar de haber sido colocada en ese tiempo y en ese espacio, estaba en otra dimensión, no estaba en la misma dimensión terrestre. Por eso nadie la pudo ver, porque existía en otro plano, en otra dimensión. Entonces, las dimensiones no es lo que nos enseñaron, solamente que hay tres, ¿no? No, que hay tres dimensiones, o en corrientes místicas, no, que son 7 dimensiones las del universo, son, es decir, le ponen un número. Las dimensiones son infinitas en la creación. Y la dimensión determina la vibración y el estado de un acontecimiento o de algo en un plano determinado. Entonces, para entenderlo, ellos colocaron una información espiritual más avanzada espiritualmente que la dimensión espiritual de ese momento de la humanidad. Es decir, la humanidad no podía llegar a esa dimensión todavía. ¿Qué necesitaba la humanidad? Tiempo y espacio en las décadas y siglos que pasaron para poder llegar a esa dimensión. ¡Pum! Cuando la humanidad estuvo en esa dimensión, la cápsula se abrió. Y tuvimos acceso a esa información. Antes no la veíamos porque no estábamos en esa misma frecuencia y dimensión en la cual ellos guardaron eso. Voy a colocarles otro ejemplo antes de profundizar más en la herramienta espiritual. La profecía, como mensaje de los hombres de las estrellas, es un conocimiento, información que está en una dimensión distinta al parámetro normal terrestre. Es decir, la humanidad no va a poder comprender ni entender el cumplimiento profético si no se coloca en la dimensión de la profecía, si no estamos en la misma frecuencia de la profecía. Yo puedo ver los acontecimientos pasar frente a mí y no me doy cuenta. Yo puedo ver salir al anticristo, puede estar al frente mío y no me doy cuenta que es el anticristo. ¿Por qué? Porque nunca tuve acceso a la profecía. Nunca la estudié ni la comprendí para poder estar en la dimensión de ella. Solo quien la estudia y la comprende puede colocarse en la dimensión. Que las profecías hablan por ejemplo, una caída de la economía. Si yo nunca he visto eso, yo veo que la economía se cae y ¿qué voy a pensar? No, eso es un proceso natural. Las economías llegan un momento en que, digamos, le suceden esos quiebres y bueno, la economía vuelve y se restaura y bueno, toda una situación de explicaciones que los economistas nos dan. Pero si yo estoy en la dimensión de la profecía, yo no voy a ver eso como un simple acontecimiento económico. Yo voy a ver eso como el cumplimiento de una señal profética que me está colocando en un tiempo y un espacio al que la profecía le llamó tiempo del fin. Esa es la diferencia con el ser humano común y corriente, que no está en esa dimensión, al que sí logra estarlo. Pero no porque sea superior o más inteligente o elevado, no. Simplemente porque en el estudio y en la comprensión que tuvo de ella, logró estar en la dimensión. Por eso la gran mayoría de la humanidad hasta el día de hoy no entiende la profecía. No se comprende, se ve abstracta. Y bueno, a eso súmele la mala propaganda que le hace el sistema de que, bueno, dicen que eso es puro cuento, que eso no se cumple, y ahí digamos, nos imposibilitan llegar a esa dimensión. Entonces, cuando entendemos esto, lo que los hombres de las estrellas utilizan para entregar el mensaje, entendemos que el tiempo y el espacio son medidas que varían de acuerdo a la dimensión en la creación. Y esa herramienta y esa dimensión o cápsula de tiempo-espacio son inherentes al ser humano. Somos creadores también de cápsulas de tiempo, espacio y de dimensiones. Y voy a llevarlo a ejemplos
cotidianos. La persona, por ejemplo, que cayó en la droga. Miren el ejemplo que voy a poner para que entendamos cómo funciona. En el momento que esa persona probó por primera vez la droga, en ese mismo instante ha creado una cápsula de tiempo-espacio. ¿Y qué va a haber dentro de esa cápsula de tiempo-espacio? Van a estar ahí guardadas las acciones, momentos y situaciones que él va a vivir en la dimensión, ojo, en la dimensión de la droga. Y esa vivencia va a tener un tiempo, ¿verdad? Y va a tener un espacio donde él se va a mover consumiendo droga. Entonces voy a ponerlo de esta forma. Una persona probó la droga, le quedó gustando. Quiere decir que al quedarle gustando lo va a repetir. ¿Cuánto tiempo lo va a repetir? Hasta que él quiera. Le puede durar un mes, le puede durar un año, le puede durar 10 años o le puede durar toda su vida hasta que se muera. Ese va a ser el tiempo. Y el espacio, pues donde la consuma, ¿no? En el parque, en la calle, en la casa. Ese va a ser en los espacios donde él se va a mover. Y él va a estar en la dimensión de la droga, es decir, en el momento que él entra en esa cápsula, él va a conocer amigos, drogadictos, va a conocer los jíbaros, va a conocer los lugares, es decir, va a estar en esa dimensión metido, como el borracho, ¿no? El borracho va a estar metido en la dimensión del trago. El que, por ejemplo, anda en los negocios chuecos, ¿no? Como llamamos, donde gana dinero estafando a otras personas, va a estar metido en la dimensión de esas estafas. Y yo quiero que vayan recordando cada una de las situaciones de nuestra vida donde nos hemos enfocado en algunos momentos y le hemos dedicado tanto tiempo, nos hemos movido dentro de esa dimensión y en algunos casos, pues, bueno, eso duró un tiempo determinado y en otros casos, pues todavía estamos batallando con eso. ¿Cómo funciona ahí la cápsula? Cuando yo inicio, en el ejemplo que estoy poniendo de la droga, yo creo la cápsula. ¿Y cómo la creo? A través de mi pensamiento, eso lo procesa el corazón, y cuando empiezo a accionar, ahí donde entra el espíritu, porque el espíritu son las acciones, voy creando el tiempo y el espacio y la dimensión en donde yo me voy a mover dentro de ese vicio. Un tiempo, un espacio y una dimensión. Ahí me muevo. Entonces consumo marihuana, consumo éxtasis, consumo cocaína. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el legado de esa cápsula de tiempo-espacio? Una muerte, una enfermedad, voy a perderlo todo, etcétera. Cualquier cosa que pueda terminar allí. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para cerrar esa cápsula del tiempo y poder abrir otra mucho más positiva? Pues de la misma forma y mecanismo en que lo hice. Porque inicialmente cuando empecé yo lo que hice fue expandí el tiempo, si duré 10 años, desde el momento 1, del minuto 0 hasta el año 10, ese fue el tiempo, ¿no? Expandí el tiempo a 10 años. Llega un momento, una información, una situación que me dice que eso me está destruyendo, lo comprendo, tomo conciencia de eso y tomo la decisión, pero funciona igual. Entra a través de mis sentidos, de mi mente, lo procesa el corazón como información y en el momento que yo empiezo a hacer las acciones, abro otra cápsula del tiempo. ¿Cuánto va a durar mi recuperación? ¿Cuánto voy a durar yo para dejar el vicio? Depende de cada uno de nosotros. Así como yo expandí el tiempo a 10 años metiendo el vicio, yo puedo expandir el tiempo o comprimir el tiempo más bien de mi recuperación a un año, 6 meses, 2 años. ¿De qué depende? De mis acciones. ¿De qué depende? Que yo cambie la dimensión. Es decir, que ya no voy a estar metido en la dimensión del vicio, con los mismos amigos, con los mismos lugares, con las mismas situaciones, sino que entro a otras dimensiones que me permitan salir del tiempo y el espacio de la droga. No voy a estar en los mismos lugares, no voy a dedicarle el mismo tiempo que ya pues le había dedicado, por lo tanto eso me coloca en otra dimensión, en otra situación. Y eso por ley de causa y efecto, esas acciones por ley de causa y efecto van a cambiar mi realidad.
van a cambiar mi situación. Pero puse el ejemplo de la droga, pero puedo poner el ejemplo de la infidelidad, la masturbación, los odios, una guerra, no sé, que tenga con un hermano, con alguien que hace 10 años que nos peleamos y nunca nos pedimos perdón. Es decir, ahí abrimos un tiempo, ¿no? Una cápsula. ¡Puf! Ese es el tiempo de la guerra con esa persona. ¿Quiero acabarlo? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tomar la decisión y coger ese tiempo y comprimirlo. Voy un día y nos reconciliamos. ¿Cuánto duró? 2 horas reconciliándonos. Luego de que había durado 10 años de disputa, la reconciliación se dio en 1 hora, 2 horas, un día. Y logro comprimir ese tiempo. Y ya no estoy en la dimensión del odio, sino que estoy en la dimensión del perdón. Y estos ejemplos cotidianos los estoy colocando para que entendamos algo. Los hombres de las estrellas utilizan el tiempo y el espacio, obviamente, para otras cosas, en el caso de los Waymakers, para entregar un mensaje. Pero ese mensaje que viajó hasta el futuro, hasta el 90 y pico, cuya información, si usted la investiga, si usted la lee, entrega una información y un conocimiento muy valioso, muy poderoso, que entre otras cosas devuelve la esencia de lo que es el Padre Eterno a la humanidad terrestre, el verdadero creador. En 3 documentos que se llaman mi mensaje central, mi propósito central y mi revelación central. Ahí enseñan cómo es la conexión real con el Padre, dónde habita el Padre Eterno como chispa dentro de nosotros y cuál es el propósito por el cual Él nos creó. Ahí está en ese documento. Y es el mismo conocimiento o tiene relación con el mensaje de Jesús y con el mensaje de muchos hombres de las estrellas que vinieron a contactar a esta humanidad y entregar conocimientos espirituales para nuestro despertar. Entonces, el tiempo y el espacio, otros mensajeros lo dijeron de otra forma. Pablo en Corintios 15, si la memoria no me falla, dice que ¿cómo será el proceso del despertar? En un abrir y cerrar de ojos será el proceso del despertar. La oscuridad ha hecho su manipulación por más de 12.000 años de oscuridad, desde el tiempo de la Atlántida hasta ahora. Más de 12.000 años de manipulación en nuestra contra. Les ha tardado tiempo y espacio. Y han utilizado la dimensión del sonei o la dimensión del astral para poder mantenernos sujetos a esta dimensión material manipulada. Esa es la dimensión que se mueve la humanidad, en la dimensión del sonei, donde están las entidades. Entonces, ¿qué saben los hombres de las estrellas? Ellos saben eso. Y cuando han venido y han entregado la información, ellos saben que en un tiempo futuro, es decir, que los contactos, el mensaje de Jesús, el mensaje de Hermes, el mensaje de Enoch, ellos sabían que no era para ese tiempo todo lo que está registrado en esos documentos, porque la humanidad de ese tiempo no lo iba a comprender, no lo iba a entender. Es un mensaje espiritual para hoy. Y esa información viajó en el tiempo, en el espacio y en las dimensiones de la humanidad hasta un tiempo específico, donde tenemos la altura y la dimensión espiritual para entenderlo. Entonces, ¿qué va a suceder con esos 12.000 años de manipulación? Gran parte de la humanidad lo va a comprimir en un abrir y cerrar de ojos y saldrá de la manipulación. Y ya no estará en la dimensión del sonei, sino estará en la dimensión de la luz, en la dimensión de la creación, en la dimensión de la vida. En esa dimensión que la otra fuerza, la fuerza negativa, no quiere que lleguemos, porque en la medida que la humanidad salga de la dimensión del sonei, lo destruye. Entonces aquí la reflexión es, ¿en qué invierto mi tiempo? Mi tiempo que está regido por los pulsares del corazón. Cada pulsar, cada palpitar que la vida nos da, nos regala, para que nosotros nos desarrollemos. ¿En qué lo invierto? ¿En destruirme o en elevarme? ¿Cuáles son los espacios que frecuento? ¿Cuáles son las dimensiones en que estoy viviendo?
Y eso es una pues, reflexión personal. ¿Será que mi tiempo y mi espacio lo invierto realmente en enaltecer mi espíritu, en enaltecer mi mente, en cuidar mi cuerpo? ¿O mi tiempo y mi espacio los invierto precisamente en aquello que me destruye? Esas son las reflexiones que esta información que parece al principio un poco abstracta, como que, uy, el tiempo y el espacio, la ciencia, las dimensiones, no, eso es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que hizo Einstein y todo el séquito de científicos del siglo pasado fue enredarnos más. Ellos fueron contactados por la fuerza oscura para poder entregar lo que entregaron, eso no se lo inventaron ellos. Einstein fue contactado para poder él después publicar la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad es un mecanismo que lo que hace es limitar el pensamiento humano a esta dimensión física. Es decir, ellos nos enseñaron a través de estas teorías que nosotros no podemos salir de esta dimensión física carnal, no podemos viajar, no podemos ascender, estamos limitados con su famosa teoría de la velocidad de la luz y su famosa teoría de la relatividad. Esa de que la luz no puede viajar a más de 300.000 kilómetros por segundo en el espacio. Eso es limitante. Pero cuando uno entiende los 7 días de creación, cuando uno entiende el tiempo y el espacio original como ley, entendemos que no nos regimos bajo esos principios limitantes, sino que todo lo contrario. Somos seres de la creación que podemos viajar en el tiempo y el espacio y las dimensiones en el instante, a través del pensamiento, a través de nuestro espíritu. Podemos colocarnos en otra dimensión. Porque yo les digo algo, a nosotros dicen, bueno, la luz del sol hasta la tierra, ¿cuánto demora? 8 minutos aproximadamente. Pero usted con el pensamiento puede viajar al sol en un instante. Ojo, con el pensamiento, no con estos cuerpos, evidentemente. Entonces los pleiadianos entendemos cómo utilizan la energía del pensamiento para viajar. Ay, porque ellos sí pueden viajar físicamente. Ah, porque están en otra dimensión y en otra escala ascensional y evolutiva, donde desarrollan la ciencia espiritual que a nosotros no se nos ha enseñado para poder viajar a través del universo. Pero nosotros estamos en un proceso de días creadores que todavía no nos corresponde hacer eso. ¿Qué nos corresponde primero, hoy, en el presente? Solucionar el problema interno, solucionar mis vicios, solucionar mis emociones, solucionar mi problema existencial. ¿Cómo voy a yo viajar al universo si todavía no sé quién soy? ¿Cómo voy yo a visitar otras civilizaciones que no tienen los problemas que nosotros aquí tenemos para llegar allá a contaminarlos? ¿No? No es posible. Entonces nos falta recorrido. Pero sí podemos utilizar esas herramientas en la dimensión que nos movemos actualmente. Que yo quiero solucionar un problema, usted puede hacerlo en el tiempo que usted determine. Un día, una hora, un segundo, un instante. De acuerdo, como les decía ahora, a través del pensamiento y del espíritu. Y aquí está el mecanismo. Ese es el mecanismo natural. Los 5 sentidos que depositan la información para ser guardada en nuestra mente, todo el proceso que pasa a través del corazón, a través de los fluidos derivados de esos pensamientos y emociones, y eso se traslada en acciones. Cuando ese mecanismo natural se pone en función, el hombre abre cápsulas del tiempo-espacio. Lo que usted se proponga hacer con su vida, con su mente, con su cuerpo. Ah, ¿usted quiere destruirse? Claro que funciona. ¿Usted quiere perder su vida? Claro que el mecanismo funciona, porque funciona para lo malo y para lo bueno, pero no es porque por naturaleza él haya diseñado para tener esa dualidad, no, no, no. Él fue diseñado para algo específico, pero en mi albedrío yo decido qué hacer con él. Porque el mecanismo es fiel, es decir, el corazón en su proceso de diástole y sístole y de sellado de memoria, si yo tengo un mal pensamiento, él no dice, no, esto como es mal pensamiento, no lo sello, esto no,
no, no lo puedo hacer, no, Él es fiel, el que dice cuál es su ley, tengo que sellarlo. Porque mi Señor, que soy yo en este caso, le estoy dando la orden a través de mis pensamientos y mis emociones que selle esa información. Y Él es fiel a mí. Él es fiel a ese principio para el que fue creado. Entonces, ahí es donde uno, con la toma de conciencia, digamos que utiliza estas herramientas para lo que son realmente, para crear espíritu. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a esta humanidad? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido con humanidad? Con nuestro tiempo. Como les decía ahorita, se nos ha consumido o han querido que se nos consuma. ¿Y por qué? ¿Quién hace eso? Bueno, ya sabemos, esta organización que dice Apocalipsis que cayó al planeta y que le queda poco tiempo. Ellos tienen poco tiempo, ellos sí tienen poco tiempo, porque fueron cortados de la creación. Los seres humanos naturales, originales de la creación, tenemos 7 días de creación. ¿Cuánto tiempo es eso? Muchísimo. Y ellos quieren robarnos ese tiempo, porque no les pertenece. Y nos lo roban a través de nuestros malos comportamientos, de nuestras acciones negativas, de toda la manipulación a la que nos someten. Pero si le damos el poder de que lo hagan, porque en el momento que yo tomo la decisión y emprendo nuevas acciones que transformen mi vida, el tiempo a ellos se les acabó dentro de mí inicialmente. Ya no pueden someterme a la dimensión del soney. Ya no pueden abrirme portales a través del astral para robarme mi energía y mi tiempo. Soy yo el que determino en qué tiempo, en qué espacio y en qué dimensión me muevo. Veamos ahora la actualidad, lo que está ocurriendo. Las famosas cuarentenas, para llevarlo a lo que estamos hablando, con el famoso COVID-19. Estos perversos han creado un virus para llenar de miedo a la población. El virus existe, evidentemente, no es tan letal como nos han hecho creer, es decir, lo que se nos vende no es así, y han determinado y nos han encerrado en nuestras casas durante, bueno, en el caso colombiano, ¿cuánto van? 3, 4 meses, no, ya perdí la cuenta. Es decir, nos han sometido durante un tiempo y un espacio, bueno, el espacio es nuestros hogares. Y en este momento nos han colocado en la dimensión del pánico, del miedo, en la dimensión de la pandemia. En esa dimensión se mueve la gente hoy en día. Tanto así que usted sale a la calle y haga el ejercicio. Quítese el tapaboca en público, enseguida lo miran feo. Bueno, pero hágalo, digamos, con un distanciamiento, por si acaso. Pero eso sucede. Uno ve a alguien sin tapaboca en la calle y inconscientemente uno piensa, uy, qué irresponsable. Pero no es solo que sea irresponsable, o sea, no es, el punto no es ese, el punto es que nos han hecho una programación a través de los medios de comunicación para que nos metamos en esa dimensión del pánico, tanto así que el que no cumpla con lo que ellos dicen, lo vemos feo. Y entonces en esa dimensión estamos, del miedo, del sometimiento. ¿Y cuánto tiempo nos van a mantener en eso? Bueno, el tiempo que ellos dentro de su agenda y su plan han determinado para mantenernos encerrados. Pero yo estando en esa dimensión que ellos nos quieren meter, bajo ese tiempo y en ese espacio, yo puedo cambiar la condición. Puedo aprovechar ese tiempo que ellos han utilizado para someternos para edificarme, para reflexionar cosas que antes no hacía porque estaba ocupado trabajando, para invertir mi tiempo en cosas que me edifiquen, que antes no podía porque estaba ocupado, para pasar más tiempo en familia. Es decir, puedo utilizar eso con que ellos nos quieren atacar, puedo utilizarlo a mi favor. Y entonces cambio la dimensión. Ya no estoy en la dimensión del miedo, en la dimensión del virus, sino que estoy en la dimensión. Ah, ok. Ok, listo.
Listo, listo. Entonces, retomo. Vamos a retomar. Sí, le estaba diciendo que yo puedo utilizar ese tiempo para edificarme. Por ejemplo, para reflexionar cosas que antes no reflexionaba porque estaba ocupado trabajando. Para invertirlo en cosas que me edifiquen, que antes no podía porque estaba haciendo otras cosas de la cotidianidad. Es decir, puedo utilizar esa estrategia que ellos quieren para manipularnos, puedo utilizarla a mi favor. Ah, ustedes nos quieren en cuarentena. El tiempo que ustedes decidan, bueno, yo en ese tiempo lo voy a utilizar para no estar en la dimensión del virus ni del miedo, sino estar en la dimensión de mi espíritu. Y me edifico y utilizo eso a mi favor. Así que yo puedo cambiar la dimensión a través de mis pensamientos y mis acciones. Entonces le coloco más ejemplos de cápsulas de tiempo-espacio. Los 7 días de creación como plan son una cápsula de tiempo-espacio donde las humanidades que están en ese proceso de avance se desarrollan. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, el tiempo se nos dijo que aproximadamente cada día son 4.300 millones de años, pero ese tiempo se puede comprimir o se puede expandir. Ejemplo, si la fuerza oscura no hubiese caído aquí y ni nos hubiese manipulado, seguramente estuviéramos más avanzados, quizás en un tercer o cuarto día, posiblemente. ¿Cuál es el espacio en que vamos a vivir en ese tiempo? Nuestro planeta Tierra. Ese es el espacio en que vamos a desarrollarnos en los 7 días de creación. Que estos se recorren con la ley de la comprensión. Cada vez que yo comprendo un impulso, voy avanzando a otro hasta pasar al nuevo día. Además de esto, en nuestro planeta Tierra también es una cápsula de tiempo-espacio. Pues el espacio como tal de nuestro planeta es el sistema solar y el tiempo de él son las eras que va viviendo, obviamente regidas desde el Sol. Eso que ven más allá abajo son remanentes, espacios naturales que, bueno, según el contacto de los 70, los hombres de las estrellas hablaron de remanentes y decían que hay 12 remanentes distribuidos en América Latina en unos puntos específicos que se abrirán en el momento que la humanidad los necesite. Por ejemplo, un tiempo de guerra o tiempo de escasez, donde estos remanentes se van a abrir. Pero estos remanentes están en otra dimensión. No es que yo, si sé la ubicación de uno, voy y lo encuentro, no. Para poder entrar a uno de estos remanentes de los hombres de las estrellas, que están determinados para un tiempo-espacio específico, yo tengo que estar en la dimensión que ellos tienen. Por eso, ¿quién ha visto uno de estos remanentes hoy en día? Nadie, ningún terrestre. Están ahí, pero nadie puede verlos porque se abrirán en el momento específico y solo quien logre esa dimensión podrá entrar en ellos. ¿Qué dimensión se necesita para entrar en ellos? Bueno, obviamente todo lo contrario a la dimensión de la cotidianidad que este mundo nos enseñó. En un remanente, evidentemente, no pueden haber los vicios que nosotros normalmente vemos por ahí, las disputas, los odios, las guerras, toda la manipulación que precisamente debe acabar, hombre, no la podemos llevar para estos remanentes, evidentemente. No voy a estar yo ahí, llego, supongamos, a un remanente de estos y resulta que llevo mi promiscuidad y empiezo a mirar la mujer del otro y empiezo o sea, todas estas cosas, se supone que la futura humanidad o quienes se preparen esos remanentes tienen que tener un trabajo, no van a ser obviamente seres iluminados o ya perfectos en estos lugares, pero sí una humanidad con un trabajo, una dimensión distinta a la que tenemos actualmente. Y bueno, el ser humano como tal, el hombre y la mujer, el ser humano, también en sí somos una cápsula del tiempo. Un tiempo regido por los pulsares del corazón y el espacio es nuestro cuerpo de vehículo, tiempo y espacio que se determinó como ley para nuestro desarrollo. Entonces, aquí están más ejemplos de estas cápsulas. Aquí voy a mencionarles o hablarles del señor de las cápsulas de tiempo-espacio. O sea, el regente
del tiempo y el espacio en la creación. Apocalipsis 22:13 nos dice en el mensaje que le entrega Jesús a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, que cuando Jesús le menciona esto a Juan, él está diciendo que él, como ley, está por encima del tiempo y el espacio, o de la vida y la muerte que nosotros conocemos en esta dimensión terrestre. Por eso él pudo vencer la muerte. Y le dice aquí: yo soy el alfa, porque es desde el principio original, que ya hemos hablado en otras charlas, como vástago único de la creación, y también el fin. Es decir, hay un proceso de eternidad ahí, principio y fin, está por encima de eso. Y la creación en sí, el tiempo de la creación del Padre Eterno es la eternidad. Y el espacio es infinito, no tiene un fin. Todo se rige por la eternidad. Pero dentro de esa eternidad, las creaciones individualmente tienen su tiempo y su espacio. Es decir, el tiempo de nuestro planeta no es el mismo del Sol, pero ambos están dentro de una galaxia cuyo tiempo es distinto al del Sol y al del planeta. Y ambos se desenvuelven en espacios distintos, perteneciendo a la misma galaxia. Y la galaxia tiene un tiempo distinto al del universo, y así sucesivamente. Pero todas estas creaciones están dentro de un tiempo que es eterno. Por eso les decía, el tiempo no es lineal de un punto A a un punto B. El tiempo se expande infinitamente en la espiral de las creaciones. Entonces, cuando aquí Jesús, o como Daniel le llamó 2006, en el 600 antes de Cristo, él lo vio como el anciano de los días, con un cabello blanco, una barba blanca, una vestidura blanca, pies como bronce bruñido y una voz como estruendo de muchas aguas. Esos mismos símbolos los vio Juan en Patmos. Si ustedes van al capítulo 1, él describe la forma en que ve a Jesús. Dice también túnica blanca, cabellos blancos, son los mismos símbolos. Pero fue el mismo que vio Enoc, al que le llamó la cabeza de los días: cabeza blanca, barba blanca, vestiduras blancas. Pero fue el mismo también que vio Enrique Castillo Rincón en los desplazamientos que él tuvo a Landac. Que ahí en ese contacto se dijo el nombre Ranridan. También barba blanca, cabellos blancos, vestiduras blancas. Es el mismo personaje, la misma esencia. Pero también Bolívar, en el delirio del Chimborazo, también vio a ese mismo anciano. Y en ese contacto, ese anciano le dijo lo siguiente: yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto. Mi madre fue la eternidad, los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa el presente. ¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu universo? ¿Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros? ¿Pensáis que los instantes que llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del infinito, que es mi hermano. Miren lo que es para la creación el tiempo nuestro. Nuestros siglos no son nada en comparación a la creación. O sea, la dimensión que nosotros tenemos del tiempo y el espacio, terrestremente hablando, es muy distinta a, por ejemplo, el tiempo como lo ve el Sol, nuestro Sol. Miren, para nosotros un siglo es algo, o sea, muchísimo tiempo. Pero ¿cuánto será un siglo para el Sol? Debe ser un momento muy rápido. ¿Cuánto será un milenio para el Sol? Algo muy rápido. El tiempo del Sol es muchísimo mayor al de un humano o al del planeta incluso. Es decir, el tiempo del Sol está en otra dimensión. Para nosotros decir, no, nos vemos en 5 años, eso es mucho tiempo. ¿Cuántos son 5 años para el Sol? No es nada, es como un suspiro.
Entonces el Sol vive en otra dimensión del tiempo y el espacio, pero el planeta igual, en otra dimensión de tiempo y espacio distinta. Miren, nuestro corazón palpita aproximadamente, bueno, en condiciones naturales serían 72 latidos por minuto, pero bueno, algunos se les miden 60, 70. Es decir, que aproximadamente tenemos un latido cada segundo, aproximadamente, un latido cada segundo, ¿verdad? ¿Cuánto demora el pulsar del Sol central de la galaxia para llegar a nosotros? Según los mayas, cada 5.125 años nosotros percibimos ese pulsar del corazón central de la galaxia. Pero vamos a suponernos que por un momento somos ese Sol, ¿no? Y él palpita, ¿no? El corazón palpita. Para él será un segundo, igual como nosotros percibimos nuestro pulsar en nuestro corazón. Es decir, que las células de nosotros, que son obviamente microscópicas, no perciben los pulsares del corazón cada segundo, como lo hacemos nosotros. Para ellas un segundo debe ser una medida de tiempo mucho mayor. No sé si me estoy haciendo entender. Para que entendamos cómo el tiempo y el espacio se expanden o se comprimen de acuerdo a la dimensión de la creación. Pero esa herramienta, como lo explicábamos ahorita, yo la puedo regir a través de mi corazón. Yo puedo expandir mi tiempo y puedo comprimirlo si estoy en la dimensión adecuada para hacerlo. Entonces, para nosotros, los 7 días de creación son una eternidad. O nosotros percibimos, por ejemplo, la oscuridad y la manipulación que ella nos ha hecho durante tanto tiempo como una eternidad. Pero ¿cuánto será ese tiempo, por ejemplo, para el Padre Eterno? La existencia, entre comillas, existencia de la oscuridad. Desde el momento en que fue abortada en la humanidad de Sofía hasta su fin en el planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo puede haber ahí? ¿Miles de millones de años? Se dice que esa oscuridad se abortó hace miles de años hacia el pasado. Vamos a suponer que en total son desde principio a fin 5.000 millones de años. Vamos a suponer. ¿Cuánto es ese tiempo para el Padre Eterno? Es ínfimo. O sea, eso no sé, no sabría cómo explicarlo. Pero para nosotros, en esta dimensión, son 5.000 millones de años. Es muchísimo. O sea, es muchísimo tiempo. Entonces, cuando empezamos a comprender eso y a pensarlo, a reflexionar, ¿no? A reflexionarlo, entendemos que, por ejemplo, para una persona que no tenga esa herramienta y ese conocimiento, un vicio se puede convertir en algo eterno y en algo muy doloroso. Pero para el ser humano que comprende esta herramienta, un vicio puede desaparecer en un instante. Quiero que reflexionen sobre eso. Para lo que esa persona, eso significa una eternidad, para mí ya no lo es. Una situación cualquiera. Porque yo modifico el tiempo y el espacio y la dimensión de acuerdo a mi pensamiento y de acuerdo a mis acciones. Siempre regido, porque recuerden que el que está en medio es el corazón. El corazón es el que hace, es el señor de las cápsulas del tiempo-espacio, porque aquí estamos hablando, les acabo de hablar del anciano de los días. O nosotros lo conocimos aquí como Jesús. Esa esencia encarnó en Jesús. Y él nos habló del Cristo. Y esa misma esencia del anciano o del Cristo la tenemos en nuestro corazón. O sea que si el Cristo es atemporal, no está sujeto a tiempo y espacio limitado como nosotros, entre comillas, sí lo estamos, quiere decir que el Cristo que está en mi corazón tiene esa misma dimensión. O sea que desde aquí el tiempo y el espacio son mis aliados, no mis enemigos. Yo los rijo siempre y cuando cumpla con la ley, porque esa es otra, ¿no? Y el mecanismo funciona. Es, digamos,
la dimensión en la cual yo quiera estar, así va a ser mi tiempo y mi espacio. Entonces se entiende cómo los hombres de las estrellas dejan esta cápsula y el propósito de ellos era que viajara en el tiempo para que en el momento que la humanidad estuviese preparada, esa cápsula se abriera. Y el mensaje que en el caso de los Waymakers entregaron, entre tantas cosas, devolver la imagen real del Padre Eterno al ser humano terrestre, junto con, obviamente, los otros contactos. Entregar el plan. Los Waymakers hacen parte del plan de las estrellas, del plan de la luz para la restauración de esta humanidad. Es una parte de él. Y así lo dejaron cifrado. Por eso ellos vinieron del futuro al pasado nuestro, para que al dejar eso allí, en el futuro de nosotros, que es el presente hoy, pudiéramos comprender esa información. Cuando la dejaron, obviamente no hubiésemos podido entenderla. Entonces, esto es un plan maravilloso, porque la profecía pudo ver el futuro de la humanidad y escribir en símbolos lo que iba a pasar y nos lo trajeron. Vea, esto es lo que les va a ocurrir si no cambian su proceder. Y desafortunadamente la humanidad no cambió, por lo tanto lo que está escrito ahí va a suceder, guerras, situaciones complejas, pero también se nos anunció una esperanza. Entonces, esta información de los hacedores de alas tiene muchas más herramientas, tiene otros conocimientos que dejaron, pero quise reflexionar con ustedes el tema de las cápsulas del tiempo, porque esto nos sirve, o sea, nos cambia la dimensión inmediatamente, nos cambia el parámetro con el cual hemos regido nuestras vidas. Es una herramienta que nos sirve para nuestra batalla interior. Y ahí está el corazón como ese centro que pulsa desde la galaxia y marca los tiempos para todos los sistemas solares y planetas que habitan en ella. Pulsar que llega hasta los soles, toca el corazón de los planetas y toca el corazón de los hombres. Y se va sellando el tiempo en cada pulsar. El tiempo del despertar de la humanidad terrestre está programado. Hay un tiempo para eso. Y ese tiempo lo estamos viviendo. Y en este tiempo se le pide a la humanidad que haga ese último esfuerzo, ese último impulso para poder salir de la dimensión del Sonei y entrar a la dimensión de la vida original, de la vida real. Solo los seres humanos osados y valientes podrán hacerlo. A algunos les costará un poquito más, otros lo harán más rápido, otros lo harán con amor, otros lo harán con dolor, pero como dice la profecía, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y como dice Daniel, algunos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, de eso se trata, muchachos, las cápsulas del tiempo-espacio. Sé que hay mucho más, pero bueno, sé que el tiempo, precisamente, digamos, de esta charla, se nos acabó, entre comillas, pero realmente no es que se nos haya acabado, sino la cápsula de tiempo-espacio, así fue que la programamos. Y ahora vamos a abrir otra pequeña para hacer preguntas de los que tengan y dudas o aportes al tema para compartir con ustedes. Entonces abro ese espacio y bueno, ustedes ahí pues van pidiendo la palabra.